Experimentales, tema 1, química. Dentro del tema 1 analizaremos primero que nada lo que es el concepto de química. Química es la ciencia que estudia la composición, propiedades, cambios o transformaciones de la materia y la energía. A su vez, la química se divide en varias ramas. Una es la química general, descriptiva, inorgánica, orgánica y analítica. Algo que analizaremos también en el tema número 1 será la materia. Materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. La materia a su vez se divide en sustancias puras. Una sustancia pura es aquella en la que sus propiedades no se ven alteradas ni modificadas a través del tiempo. Por ejemplo, podemos derivar de las sustancias puras lo que es un elemento. Un elemento es aquel que está conformado por una sola clase de átomos. Por ejemplo, el hidrógeno, el oxígeno, el carbono. Por otra parte, dentro de las sustancias puras también encontramos lo que son los compuestos. Un compuesto es una unión química de dos o más elementos. Por ejemplo, el agua es un compuesto, ya que está conformada por hidrógeno y oxígeno. Dentro de la materia también encontramos lo que son las mezclas. Una mezcla es una unión física de dos o más sustancias. De las mezclas se derivan las mezclas homogéneas y las mezclas heterogéneas. Cuando hablamos de una mezcla homogénea, nos referimos a un tipo de sustancia en el cual únicamente podemos identificar una sola fase, es decir, no podemos saber cuáles son los componentes por los que está conformado esta mezcla. Pero cuando hablemos acerca de una mezcla heterogénea, podemos decir que está conformado por más de una fase, es decir, podemos identificar cada uno de los componentes de esta mezcla. Por ejemplo, un ejemplo de una mezcla homogénea podría ser una ensalada. Es un ejemplo muy básico, ya que podemos identificar la lechuga, el pepino, es decir, de lo que esté conformada nuestra ensalada. Y cuando hablamos de una mezcla homogénea, podría ser un café. Un café contiene agua, café, leche, ¿por qué no? Azúcar, pero no podemos distinguir cada una de las cantidades o propiedades, es decir, o sustancias que tiene nuestra mezcla. Por otra parte, también analizaremos los estados de agregación de la materia, en los cuales encontramos sólido, líquido, gaseoso y plasma. Un sólido se caracteriza por poseer una forma definida, peso definido y volumen. La característica principal de un sólido es que presenta mayor cohesión molecular. ¿A qué nos referimos con esto? A que todas sus moléculas se encuentran unidas fuertemente y ordenadas. Por otra parte, un líquido es aquella sustancia que no tiene una forma definida, es decir, se adapta a la forma del recipiente que lo contiene. Sus moléculas se encuentran dispersas como lo podemos observar aquí. Además, un líquido posee volumen definido. Por otra parte, un gas no tiene forma, ni lo podemos ver, pero en este caso sus moléculas se encuentran totalmente dispersas y abarcando toda la superficie o todos los extremos que puedan tocar del recipiente que lo contiene. El plasma, a su vez, para que se lleve a cabo necesitamos altas temperaturas y es la disociación de un átomo formando iones. En este caso, en un plasma no se pueden alcanzar a observar cada una de sus moléculas porque lo que hacemos es romper los átomos para separar los electrones. Por eso tenemos esta imagen como incompleta con, si analizamos algunos signos positivos y negativos que serían los protones y electrones de un átomo. Vamos a empezar con el tema número 2, cambios de estados de la materia. Para que ocurra un cambio de estado en la materia necesitamos que haya variación de su presión, de su temperatura y de la energía calórica. En este caso, nos basaremos en la temperatura. Los estados o cambios de la materia pueden ser sólido, líquido y gaseoso. Analizaremos los dos tipos de cambio que ocurren de acuerdo a las temperaturas, es decir, a la energía calórica. Podemos decir que existen cambios progresivos y cambios regresivos. Un cambio progresivo es aquel que se da con un aumento de temperatura y un cambio regresivo es aquel que se da con la disminución de la temperatura.
Empezaremos con los cambios progresivos. Un ejemplo de un cambio progresivo puede ser, claro que se dan con un aumento de temperatura, la sublimación. La sublimación es el paso de una sustancia de sólido a gaseoso. En este caso, un ejemplo de la sublimación puede ser el hielo seco o los aromatizantes en gel. Por ejemplo, un aromatizante en gel de auto únicamente cuando lo abres empieza a transformarse directamente en gas. ¿Por qué? Porque con el efecto del calor ocurre ese cambio. Por otra parte, tenemos a la fusión. La fusión también ocurre con un aumento de temperatura, por eso corresponde a un cambio progresivo. La fusión es el paso de sólido a líquido. En este caso, un ejemplo de fusión podría ser un cubito de hielo que se derrite. También encontramos la evaporación. La evaporación es el paso del líquido a gaseoso directamente. Un líquido que se convierte en gas podemos decir que se llama evaporación el proceso por el cual actúa, el cual se da de acuerdo a un aumento de temperatura. Un ejemplo claro puede ser cuando nosotros ponemos una olla en nuestra estufa, ponemos temperatura y comienza a evaporarse. Por otra parte, los cambios regresivos se dan con una disminución en la temperatura, como ya lo habíamos mencionado anteriormente. Un ejemplo puede ser la condensación. La condensación es el paso de gas a líquido. Un ejemplo de condensación puede ser cuando, por ejemplo, el aire que existe en el ambiente se condensa alrededor de una botella de agua fría. O cuando, por ejemplo, el vapor de agua, cuando nos bañamos, se convierte en gotitas en los espejos de nuestro baño, en nuestras paredes también. Otro ejemplo puede ser la solidificación de un cambio regresivo, ya que la solidificación se da de líquido a sólido. Y un ejemplo puede ser cuando nosotros preparamos paletas de hielo. Las tenemos en primera instancia en forma líquida y al meterlas al refrigerador hay una disminución de la temperatura en la cual convertimos el líquido en estado sólido. Continuamos con el tema número 3, que es energía. Tipos de energía. La energía potencial es la que depende según la posición gravitacional de un cuerpo en el espacio, es decir, que depende 100% de la gravedad. Un ejemplo de la energía potencial podría ser un árbol en el cual contiene manzanas. Al caer esa manzana o al desprenderse una manzana caería directamente en el suelo. Obviamente, esta manzana tendrá mayor energía mientras vaya cayendo. ¿Cuál liberará mayor energía potencial? ¿Esta que tenemos aquí abajo o esta que tenemos aquí arriba? En este caso, la que está más alto liberará mayor energía potencial. Si por ejemplo nos imaginamos que nosotros estamos en esta partecita, si a nosotros nos cayera esta manzana, sentiríamos un poco de dolor. Pero si nos cayera la manzana, la cual es un trayecto más alto, es decir, mayor cantidad de altura, la energía de la gravedad haría que la manzana cayera con mayor fuerza, es decir, liberaría mayor cantidad de energía. Por lo tanto, esta manzana es la que liberaría mayor energía potencial. Por otra parte, tenemos aquí la energía cinética. Esta depende del movimiento de los cuerpos. Un ejemplo claro puede ser un niño que juega con un carrito. Únicamente lo desliza un poco y cualquier movimiento que ocurre sería un cambio de energía potencial. De energía cinética, perdón. En este caso, si nosotros nos subimos a una bicicleta, damos algunas pedaleadas, dejamos de hacerlo y la bicicleta sigue en movimiento. Ese movimiento se conoce como energía cinética. También tenemos la energía luminosa. Es la energía que proviene del sol. Un ejemplo de energía luminosa podría ser un panel solar. Por otra parte, tenemos la energía geotérmica, la energía desarrollada por el calor interno de la Tierra. Un ejemplo son las plantas de energía geotérmica que, como vemos, obtienen la energía de la Tierra. La energía eléctrica es la proporcionada por la electricidad, la que nosotros ya conocemos y es la que utilizamos.
La energía atómica, por otra parte, se da por la desintegración de un átomo. Un ejemplo de ello puede ser una planta de energía nuclear. Por último, tenemos lo que es la energía eólica. Es la energía producida por el viento. Y un ejemplo de ello puede ser las plantas o los molinos que generan movimiento con el viento y producen energía eléctrica. Continuamos con el tema número 4, que son cambios físicos y químicos. No alteran la naturaleza de la sustancia, es decir, cambian su estado de agregación o su forma, pero no producen nuevas sustancias. Nos referimos a un cambio físico, es decir, podemos analizarlo como los estados de agregación de la materia. Un cambio físico puede ser, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una hoja de papel y la cortamos en trocitos. Esto sería un cambio físico porque sigue siendo una hoja de papel aunque esté en diferente presentación. Otro ejemplo podría ser cuando nosotros rayamos cualquier fruta, verdura o material. De estar en un estado sólido pasa a un estado sólido pero más pequeño. Y otro ejemplo puede ser al estirar un resorte. Estiraríamos ese resorte y al soltarlo volvería a tomar la misma forma que antes tuvo. Es decir, la materia queda intacta, por lo tanto nos referimos a cambios físicos. Por otra parte, ocurren cuando se obtienen nuevas sustancias con propiedades diferentes a las que las originaron. En este caso, estamos hablando de cambios químicos y lo que podemos hacer mención es de la ley de la conservación de la materia. La materia no se crea ni se destruye, únicamente se transforma. Cuando hablamos de cambios químicos podemos mencionar, por ejemplo, la combustión. Tomamos una hoja de papel a la cual le ponemos un poquito de fuego. En contacto con el oxígeno se lleva a cabo la combustión y se convierte en cenizas y humo. Esto no puede volver a ser lo que antes era. La maduración de una fruta también se conoce como un cambio químico, ya que el proceso que ocurre es el de fermentación. Pierde sus propiedades, características y sabor. Se transforma en algo totalmente distinto. Y por último tenemos la corrosión, que va de la mano con la oxidación. En este caso podemos observar aquí en nuestra imagen cómo tenemos el metal totalmente diferente a como era en un principio y esto se conoce como corrosión. Por lo tanto, esto no puede volver a ser lo que antes era. Y con esto terminamos nuestra primera sección de ciencias experimentales, analizando del tema 1 al tema 4.